Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces que alimentan ciencia, el espacio donde la ciencia, la agricultura y la curiosidad se encuentran. Pero este episodio viene en dos partes. En la primera parte conoceremos más sobre el cultivo del yacón, cómo es, qué lo hace especial y por qué es importante conservarlo y mejorarlo. Así que si eres estudiante investigador o simplemente curioso, quédate hasta el final. Comencemos con la entrevista. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Álvaro Monteros, del INIAP. Vamos a proceder a hacer unas ciertas preguntas sobre la cátedra de mejoramiento y Ujú. Bueno, ¿qué considera que es lo más especial del yacón como planta y qué es lo que lo hace diferente a otros tubérculos? Ya, bueno, el yacón es originario de los Andes. Eso lo es especial porque no hay ninguna parte del mundo sino en la zona andina. Y bueno, lo que siempre los investigadores se enfocan es lo especial que tiene la planta en cuanto a que puede ser consumido por diabéticos. ¿Sí? Y es una raíz, corrección, no es un tubérculo, es una raíz. Entonces por ahí van las investigaciones. En Brasil, por ejemplo, de las hojas de la jícama o yacón, hacen test, ¿no? Test como los que tenemos aquí a nivel nacional, ¿no es cierto? Test de plantas medicinales. Entonces hay muchas opciones y muchas oportunidades de estudiarle a la planta también. Bueno, como segundo punto tenemos que, revisando un poco, hemos leído que tiene un compuesto llamado FOS, que este es favorable para la digestión. Mm. ¿Esto dependería del tipo de planta? No, es por especie, es lo que te decía. O sea, es la especie que tiene esta característica y permite que sea fácilmente digerible y es bueno para los diabéticos, como decía, o sea, no les causa daño. En caso de querer tener una planta con más contenido de FOS, ¿cómo se lograría esto? ¿Se podría cruzar o solamente se hace una selección de las mejores especies? Bueno, yo no soy mejorador, pero como proceso siempre se evalúa una colección de germoplasma, ¿no es cierto? La colección de germoplasma son materiales colectados en todo el país. Entonces ahí primero se ve qué características tiene, puede ser esta o cualquier otra, resistencia a plagas, resistencia a enfermedades, continuo nutricional, etc. En base a esa descripción de la colección nacional, ahí puedes seleccionar material. Al seleccionar materiales, ahí puede ver el proceso que quiere el mejorador. Seleccionar dentro de la colección un material o empezar a hacer cruzamientos entre variedades nativas o variantes silvestres, no sé, eso ya depende del mejorador. Y en cuanto a la apariencia que debe tener esta raíz, más o menos para tener en cuenta que es una variedad o una especie que podemos usarla para un mejoramiento o algo así, ¿qué características debería tener más o menos? O sea, ahí sí ya depende del mejorador, ¿no? O sea, de la colección nacional que hemos visto hay tres tipos de raíces, por ejemplo. Hay unas amarillas, hay unas blancas y hay unas más rojitas. Entonces ahí sí ya depende del mejorador cuál de estos ecotipos quiere usarlo, o depende del mercado, o de la diferencia en contenido nutricional que tenga cada uno. O sea, ya depende de la visión del mejorador y de los usuarios, por supuesto, ¿no? Porque el mejorador tiene que ver cuáles son los usuarios para seguir un proceso de este tipo. Y tal vez alguna variedad que se destaque por el contenido de FOS. Pues, O sea, el INEAP no ha trabajado en variedades, ¿no? O ya. sea, simplemente, como mencioné, tiene una colección nacional de más de 30 excepciones y se ha evaluado estos materiales. Se ha hecho caracterización morfológica, agronómica, me parece que bioquímica y nutricional y nada más. O sea, el INEAP no ha liberado ninguna variedad de esta especie. Bueno, ¿considera usted tal vez que el yacón tiene un potencial para crecer en el mercado nacional e internacional? Sí, sí, sí. De hecho, tal vez en el Ecuador es subutilizado, diríamos, y eso que está en los Andes, porque hay bastante investigación en Japón, en otros lados, ¿no? En Brasil, en China, que no es necesariamente el centro de origen, ¿no? Entonces hay un potencial grande, Ya, sí. listo. Muchas gracias. Ya, ok. Y seguimos. Lo que escuchamos fue una gran introducción al yacón como cultivo. Ahora vamos con la segunda parte.
En esta sección hablaremos con el ingeniero Carlos Bolaños, quien nos contará cómo se realizará el trabajo técnico y metodológico en un proyecto de mejoramiento desde el laboratorio hasta el campo. Diseños experimentales, marcadores moleculares, variables por medir. Esto se pone técnico, pero súper interesante. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Le damos la bienvenida a esta pequeña entrevista, que bueno, como ya le puse en contexto a mi compañera, se trata sobre el mejoramiento en el cultivo de jícama. Bueno, en la primera parte vamos a hablar sobre la metodología en laboratorio. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Imaginemos que queremos mejorar un cultivo. ¿Por dónde empezaríamos en el laboratorio, ingeniero? A ver, verá, en la parte de laboratorio lo que nosotros tenemos que hacer es el genotipaje, ¿ya? Ese es el objetivo principal que nos tenemos que a poner en mente el momento que vamos a hacer el proceso de mejoramiento genético en el laboratorio, ¿ya? Entonces, Ajá, para hacer el mejoramiento genético en el laboratorio, necesitamos saber específicamente cuál es la genética de las accesiones o de las líneas que queremos mejorar, ¿ya? De lo que tengo entendido, la jícama es un tubérculo comestible que tiene alta cantidad de agua. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es hacia dónde queremos mejorar. Queremos mejorar hacia la parte fitosanitaria, hacia la parte de rendimiento, de calidad de la jícama. La composición, como es bastante conocido en la gente que consume jícama, por ejemplo, se la consume por el contenido de vitamina C, por los nutrientes, por el fósforo, por el potasio que puede proveer en la dieta. Entonces, ya sabiendo, teniendo ese contexto de hacia dónde queremos hacer el mejoramiento, entonces ahí vamos a necesitar genotipar o vamos a necesitar determinar la información genética fundamental que nos va a ayudar en el proceso de mejoramiento, que nos va a permitir hacer las asociaciones entre genotipo y fenotipo. El fenotipo viene dado por la genética, ¿sí? Pero el fenotipo es una expresión genética, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que asociar, hacer un proceso de asociación genotipo o marcador genético con fenotipo, ¿ya? Y ahí es donde empieza el trabajo en el laboratorio, ¿no? Entonces, el trabajo en el laboratorio empieza con la extracción del ADN. El ADN tiene que ser de buena calidad, tiene que ser representativo de la línea o de la variedad o de la accesión que nosotros queremos genotipar, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos representatividad, si no podemos obtener un pool de plantas que representen la genética de esa variedad, de esa accesión, de esa línea, entonces no podemos continuar con el proceso de mejoramiento. Entonces, desde la extracción de ADN, el proceso tiene que ser homogéneo y tiene que darnos la verdadera genética de lo que estamos buscando. Generalmente con una sola planta no es suficiente ADN como para que nosotros tengamos representatividad de la línea o de la accesión. Necesitamos un pool de plantas de donde podamos sacar meristemos o donde podamos sacar tejido fresco, donde podamos hacer una buena extracción de ADN. El método de extracción también tiene que ser bien pensado, bien planificado en el proceso de mejoramiento. Vamos a hacer un proceso de extracción convencional. Podemos utilizar un método de extracción de ADN mejorado con algún kit de extracción comercial.
Entonces, dependiendo de cómo son los recursos en el programa de mejoramiento, nosotros podemos tomar esa decisión. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos buen ADN, que ya tenemos claro cómo vamos a proceder, el siguiente paso es saber qué es lo que necesitamos genotipar. Generalmente, lo que hacemos es genotipar marcadores genéticos que les llamamos polimórficos. ¿Qué es un marcador polimórfico? Es un marcador que muestra diversidad genética. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de líneas, un conjunto de accesiones, un pool de variedades, lo que necesitamos es de que el marcador sea variable, de que no tengamos la misma reacción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si es que nosotros utilizamos un marcador de secuencia repetitiva simple, entonces un SSR, entonces este marcador debe darnos en el gel de agarosa una banda de tamaño diferenciado. De igual manera, si utilizamos un polimorfismo de nucleótido único, es decir, un SNP, este SNP tiene que darnos la variación, por ejemplo, de esta línea, esta endocría, con por decirles algo, la adenina. Y en la otra sesión, en la otra línea, la citosina, ¿ya? Entonces tenemos un marcador polimórfico. Un marcador polimórfico es fundamental para poder diferenciar lo que estamos viendo en la genética. Entonces nosotros sabemos que tenemos diferentes pools, diferentes variedades, pero lo importante es que esa genética sea capturada a través del marcador. Ahora con las técnicas de secuenciación masiva paralela, que son las técnicas de secuenciación de nueva generación, que también les decimos, podemos obtener una gran cantidad de información del genoma completo de las plantas, pero generalmente el genoma puede ser muy difícil de trabajar y en los programas de mejoramiento se prima los marcadores polimórficos antes que la información genómica. ¿Por qué? Porque trabajar con un pool de genomas de muchas líneas que estamos tratando de mejorar, que estamos tratando de obtener la asociación marcador genotípico, marcador fenotípico, puede ser contraproducente, porque tener esa gran cantidad de información, estamos hablando de 100 gigabytes de datos, 200 gigabytes de datos, 1 terabyte de datos para procesar. Eso puede ser muy demandante en la capacidad bioinformática que necesitamos para ese proceso. Y por ende, el programa de mejoramiento puede sufrir un traspié si no estamos preparados para saber qué información genética es la que vamos a procesar. Y si luego tenemos demasiada información que no podemos procesar, porque el proceso es, uno, obtener el ADN, obtener el genoma, obtener el marcador genotípico, y dos, el proceso de hacer la asociación entre el genotipo y el fenotipo. Entonces ahí podemos encontrarnos en problemas si es que no tenemos la capacidad bioinformática para poder procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, ese sería el contexto que tenemos que trabajar para el mejoramiento. En este caso, por poner un ejemplo, si en la jícama, si nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes variedades o diferentes subespecies
me parece que es el género Pachyrrhizos. Entonces, en este género Pachyrrhizos, si nosotros tenemos diferentes especies y queremos hacer un mejoramiento con un cruce interespecífico, lo que vamos a necesitar es de ese cruce interespecífico tener la información, sea de genomas o sea de marcadores genotipado, y ese es trabajo de laboratorio. Ya, listo, doctor Carlos Bolaños. Bueno, ya nos explicó un poco de la metodología en laboratorio, ¿no? Pero bueno, sabemos que una vez ya implementado la metodología en laboratorio, hay que llevarla a campo para ser evaluada, ¿verdad? Entonces, ya con los resultados del laboratorio, ¿cómo se diseñaría un ensayo en campo? ¿Qué tipo de diseño experimental nos recomienda para poder empezar? Bueno, para poder hacer un buen test en campo, para evaluar líneas mejoradas o líneas promisorias de jícama, deberíamos hacer esa evaluación en varios ambientes, ¿sí? Y así poder identificar los materiales más que resaltan, los materiales más promisorios para empezar el programa de mejoramiento. Ahora, para los métodos de mejoramiento en campo, eh, todo desde la selección, todo empieza desde el buen ojo del mejorador. El mejorador en su experiencia, él puede determinar y seleccionar las plantas superiores basándose en los caracteres que nos interesan, por ejemplo, la forma del tubérculo, el rendimiento, o la resistencia a enfermedades. Como sabemos, este tubérculo al almacenar gran cantidad de agua puede ser susceptible a varias enfermedades de suelo, como aquellas relacionadas a los que les llamamos hongos de agua, que son prácticamente falsos hongos, pero que pueden dañar el tubérculo por la cantidad de agua. Se mueven muy bien en el agua. Estamos hablando de patógenos de los géneros Pythium, Phytophthora, o también bacterias, ¿no? Que son muy promisorias son muy agresivas en el ambiente donde tenemos bastante humedad. Y como el tubérculo almacena gran cantidad de humedad, eso puede ser un problema. Una vez que tenemos las líneas promisorias, necesitamos hacer un sistema de cruza, ¿sí? Para esto vamos a seleccionar las plantas, las mejores plantas, ¿sí? Y podrían ser de caracteres contrastables. Por ejemplo, podríamos tener plantas que son resistentes, pero de baja producción, y podríamos tener plantas muy productivas, pero con baja resistencia. Entonces, el éxito del sistema de mejoramiento sería que la variedad donde nosotros tenemos la mayor producción, podamos hacer una introgresión de un gen de resistencia, ¿ya? En la resistencia, nosotros en campo sabemos que se manifiesta de dos maneras muy contrastantes. La primera manera es la resistencia genética horizontal. En la resistencia genética horizontal, nosotros podemos tener un histograma con frecuencias que se ajustan a una normal de la resistencia, ¿sí? Entonces vamos a tener plantas con, por poner un ejemplo, severidad 60%, plantas con severidad 11, 10%, y todo un conjunto de líneas que se ajustan a una línea normal. Así le vemos la resistencia horizontal. Y también podemos tener la resistencia genética vertical, donde tenemos más bien genes mayores que están actuando sobre la resistencia, y tenemos una gran diferencia, ¿no? Planta resistente, planta susceptible, planta que se enferma, planta que no se enferma. En la experiencia de mejoramiento genético para resistencia que he podido tener en el cultivo de soya,
lo que hemos visto es que los genes mayores son hasta cierto punto más fáciles de hacer el proceso de introgresión. Y la introgresión en campo comienza desde el cruce, ¿no? Entonces, el cruce de parental susceptible con parental resistente generará una progenie, que esa progenie va a tener la repartición por recombinación del carácter de resistencia, siendo por ejemplo, si este gen es dominante, ¿no? Si es dominante, nosotros vamos a verlo ya en la primera progenie, que después del cruce en la F1 vamos a ver que todas las plantas son resistentes, pero por recombinación, si nosotros hacemos autopolinización de esas plantas, vamos a ver que en la siguiente generación vamos a tener el ajuste a la genética de Mendel, ¿no? Entonces vamos a ir al 3-1, ¿sí? Y luego, si seguimos en el proceso de introgresión, lo que queremos llegar es a desarrollar un conjunto de líneas endocrinadas recombinantes que van a tener la genética de la resistencia en aproximadamente el 50% de líneas y la genética de susceptibilidad en el 50%, en aproximadamente el 50% de líneas, ¿no? Una vez que ya tenemos esta diversidad, este panel genético, este panel fenotípico bien caracterizado en campo, ¿sí? Lo importante es de que podamos seguir con el proceso sin mezclar variedades, ¿sí? Que podamos, si es que el método de selección en campo fue por líneas recombinadas, líneas endocrinadas recombinantes, entonces de que no haya mezcla, eso es fundamental, de que en campo se pueda tener una buena una buena trazabilidad de dónde vinieron las diferentes líneas, las líneas, y que no haya cruzamiento entre líneas, porque lo que queremos es que se desarrollen de forma independiente, de forma de líneas individuales que manifiesten el cruce, ¿no? Entonces, sí, utilizamos tanto marcadores morfológicos y agronómicos, y luego combinamos esa información de los marcadores agronómicos con los marcadores polimórficos genéticos, como por ejemplo los SNPs. Podemos evaluar la diversidad e identificar las líneas promisorias que han recibido, que han tenido la introgresión del gen que estábamos buscando, ¿no? Con eso podremos combinar caracteres superiores, ¿sí? Y preservar también la diversidad genética de la especie, porque si nosotros dejamos que se siga erosionando la diversidad genética, entonces al final de cuentas perdemos esa gran diversidad genética que podemos tener como en un cultivo tan interesante y tan poco explotado como la jícama. Listo, doctor. A continuación, mi compañera igual va a hacerle unas pequeñas preguntas, por favor. Ya, Inge, en cuanto al diseño experimental, ¿cuál es el más utilizado en este tipo de ensayos? Bueno, nosotros podemos utilizar diseños de bloques, ¿sí? En campo, donde cada línea viene a hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces, a veces utilizar este tipo de bloques puede ser contraproducente porque, ¿cómo sabemos el diseño experimental de bloques sufre cuando tiene demasiados tratamientos en el bloque? Y estamos hablando de que cuando hacemos un experimento de mejoramiento en bloques, podemos utilizar 200, 300 accesiones, 300 líneas, que vienen a ser 300 tratamientos. Eso en un DBCA con 3 o 4 repeticiones se vuelve un experimento enorme, ¿sí?
pero de la experiencia que igual yo pude conseguir de estos procesos en el programa de mejoramiento para resistencia a enfermedades de suelo en soya, nosotros utilizábamos hectáreas de ensayos, ¿sí? Experimentos en DBCA con 140 tratamientos en 3 repeticiones. Entonces, eso sí se puede hacer, pero el problema es de que tenemos una dificultad de hacer un bloque homogéneo con 140 parcelas, ¿no? Ahora, en campo no es tan recomendable utilizar un diseño completamente aleatorizado por la dificultad de tener un campo homogéneo. Sin embargo, si el proceso, por ejemplo, es de mejoramiento de la jícama, ¿sí? Y queremos analizar polimorfismos en la colección de jícama, ¿ya? De un banco de germoplasma, por ejemplo, ahí nosotros podríamos utilizar una caracterización, una caracterización en el invernadero, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer experimentos en diseño completamente aleatorizado que nos permitan llegar a tener esta información que necesitamos de la caracterización. Ahora, existen otros métodos de mejoramiento que son muy explotados por los mejoradores, como los diseños de bloques incompletos o los diseños de látices. Estos diseños tienen una estructura muy diferente a los diseños que aprendemos en nuestros cursos en nuestro curso de diseño experimental, pero que son muy interesantes como manera de analizar variedades, de analizar líneas por los mejoradores, ¿no? Entonces esas son otras opciones que tenemos que barajar y tenemos que considerar, en este caso, dentro de nuestro equipo de mejoramiento, dentro de el programa de mejoramiento que queremos hacer para el cultivo de jícama. Ya. ¿Cuántos ciclos de evaluación se recomendarían hacer antes de seleccionar un material prometedor? Generalmente para cultivos, por ejemplo, como la soya, nosotros trabajamos en la filial 7, entonces necesitaríamos 7 generaciones, ¿sí? De fijación de caracteres antes de seleccionar variedades, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a evaluar estas variedades en diferentes localidades, yo sugeriría que no menos de 3 ciclos donde vemos la estabilidad genética de estas variedades, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la experiencia del mejorador en el cultivo específico, ¿no? En este caso, para jícama, me parece que es muy limitado el número de mejoradores que hay en el mundo, ¿sí? Pero me parece que es algo que se puede explotar, ¿no? Algo que igual ustedes como futuros mejoradores pueden comenzar a crear información, ir desde una base firme de investigación que empieza desde el análisis en las colecciones, ¿no? Listo, doctor. Bueno, para cerrar, ¿qué consejo nos daría a quienes estamos empezando un proyecto de mejoramiento genético desde su experiencia? Bueno, el proceso de mejoramiento es fascinante, es entender cómo funcionan las variedades, cómo crear una variedad, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es que desde un principio ustedes trabajen con la unidad de innovación del lugar, por ejemplo, de la universidad o del centro de investigación,
de modo de que cuando ustedes ya tengan la variedad, el proceso de patentar la variedad sea un proceso que no les tome de nuevo, ¿sí? Que ustedes sepan exactamente qué información necesitan ir recopilando para que el proceso de patentar la variedad no tenga huecos, que el SENADI prácticamente les diga, no, esta información falta y les tenga que hacer nuevos experimentos, nuevos estudios, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si ustedes están empezando en esto de patentar variedades, de entender cómo hacer este proceso, se familiaricen y tengan apoyo desde las unidades de las unidades se me va el término, cuando ustedes van a un departamento de patentes perdón, a un departamento de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, siempre trabajar de la mano con el departamento de patentes, el departamento de propiedad intelectual, para que el esfuerzo que ustedes están haciendo para generar esta variedad se vea reflejado en una patente, en una variedad que sobre la cual ustedes puedan sacar regalías o la universidad pueda sacar regalías, ¿no? En este caso, por ejemplo, Maíz Pepa, ¿no? El ingeniero Andrade, él está haciendo el proceso de patente. Entonces, eso es lo importante, que no al último tratemos de hacer este proceso, porque nos puede demorar y nos puede jugar en contra si no tenemos la información que desde un principio teníamos haberla ido recabando, ¿no? Inge, otra pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los que están comenzando en el proyecto de mejoramiento? Bueno, Aparte de los que nos dijo. el proceso de mejoramiento no va a tener éxito si no escogemos bien las variedades, ¿sí? Eso sí les puedo decir, no por experiencia de mi trabajo, sino del trabajo que yo me vinculé en la Universidad Estatal de Ohio. Ahí nosotros vimos que hubo cruces que fueron genotipados, que fueron que llegaron hacia un proceso muy fuerte de investigación por más de 7 años, pero que no llevaron a generar información de introgresión genética que nos hubiese servido. ¿Por qué? Porque la genética del cruce no se manifestaba como debería o como nos dice la teoría. En este caso, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con genes mayores, esperamos que cumplan ciertas, que se ajusten a la genética, a la genética mendeliana. Si no se ajusta a la genética mendeliana, ahí puede haber una combinación de varios genes, ¿sí? O no pueden ser genes de dominancia completa. Y ahí va a ser muy, muy difícil trabajar. Entonces, el paso fundamental, considero que es tener bien claro el cruce, ¿sí? Un cruce bien contrastante y que no haya información que pueda confundirnos dentro del proceso de seleccionar la variedad, de seleccionar el fenotipo, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental y creo que es un paso donde la falta de experiencia nos puede jugar en contra, ¿no? Listo, doctor. Como pregunta final, ¿podría recomendarnos alguna institución desde su experiencia, desde su
prácticamente desde su lado de que sabe de mejoramiento genético, ¿dónde podemos aprender más sobre él para no cometer errores? Bueno, en la Universidad Central, el curso de mejoramiento creo que es fundamental. Sin embargo, siempre nos hace falta un curso adicional, ¿no? Entonces, desde la parte de la academia, de los docentes, hemos visto la necesidad de crear un programa de mejoramiento genético, ¿sí? A nivel de maestría, donde podamos hablar más a profundidad de estos temas, que no quede solo en un curso de genética y un curso de mejoramiento, sino que ustedes puedan tener una base más sólida e incluso hacer investigación en mejoramiento genético varietal, en obtención de variedades, ¿no? Entonces, eso es un proyecto que esperamos en algún momento pueda tener el visto bueno de las autoridades para poder darlo a los estudiantes, ¿no? Siempre fórmense más. El mundo de la genética, el mundo el mejoramiento de plantas es enorme, es hermoso, pero sí necesitamos formarnos un poco más. Entonces, desde la misma universidad existe interés, existe la vocación para que los docentes podamos presentarles un programa de mejoramiento genético que esperamos de que en algún momento pueda lanzarse a la comunidad, tanto a ustedes como estudiantes de nuestro alma mater como al resto de la comunidad. Muchas gracias, doctor Bolaños, por compartir Gracias a ustedes esto por el con tiempo. nosotros. Muchas Gracias, gracias. doctor. Listo, chicos, tengan una buena noche y Igualmente, Inge. espero que les vaya muy bien, ¿no? Gracias.